Hola, buenas tardes. Aquí saludándolos desde Cocula, Jalisco. Estamos en esta ocasión con don Arturo Flores Gutiérrez, ¿verdad? Así es. Pues muy buenas tardes, don Arturo. Buenas tardes. Eh, Estamos aquí con don Arturo. Ya habíamos platicado anteriormente sobre una plática referente al telégrafo, a los trabajos que se realizaban, cómo eran. Uno pues no le tocó conocer esa parte de esos trabajos del telegrafista, los trabajadores que se dedicaban a esta labor de poner postes, cableado, y Las así a donde anduvieran. instalaciones. Entonces aquí don Arturo, vamos a leer unas preguntas y él nos va a platicar sobre el telégrafo. ¿Cuándo, ¿Cuándo inició usted en este trabajo, don Arturo, del telégrafo? ¿En qué año más o menos? Pues yo creo que... No, pues cuando empecé como peón, Sí. era temporal. Las vacaciones de la escuela, había cuadrillas y me contrataban, me decían que si quería trabajar y me iba. En esas temporadas se estaba construyendo mucho líneas. Nos daban trabajo para ir a desmontar, a hacer brechas, a hacer los pozos para los postes, parar los postes y luego el tendido de las líneas. ¿En qué año más o menos fue eso? Pues, pues yo desde que estaba en la escuela, pues, desde- en el, como en el 60 En el dejé de ir a la 60 más o escuela menos. y Ya no fue a la escuela. no, ya del 60 ya anduve Anduve una temporada con los de la luz también. Cuando se desbordó el lago de Chapala, que le llegó a la torre y Oh, a sí, sí. la iglesia, fui con los de la comisión a parar postería y a hacer unas subestaciones, a poner unos postes para la comisión. Y ya de ahí, pues, ahí anduve en lo que se podía. Entonces, como quien dice, empezó ahí, primero en lo de la luz. Sí. Y ya después, pues ya hubo chamba aquí. En telégrafos me dieron de interino a relevar a un compañero que se fue a México a estudiar. No, ¿Vale? no era de planta todavía ahí. Todavía no era de planta, Como cubriendo esa. era interino. Por el tiempo que se fuera el otro, duró un año allá en México estudiando y yo estuve aquí en mi base, esa vez fue aquí en Ameca, de interino. Y pues ahí, también anduvimos cambiando toda como ferrocarril del Pacífico tenía líneas. La postería del ferrocarril y ahí llevábamos nosotros nuestras líneas también en esa postería. Tuvimos que cambiar toda la postería que había desde Guadalajara hasta Meca, de Ameca, Hualulco, Etzatlán, Ay, órale. todas de la misma altura, nomás en los cruceros más altos, como pasaban las trocas cañeras y ahí se pusieron los postes enteros de 10, 12 metros de altura para pasar los cruceros. ¿Los postes de qué eran? De riel, era puro riel. Los Puro que riel. había antes había de diferentes. Había de madera y unos cuadrados que tenían clavos en las esquinas para que no los macheteara la gente. Ah, sí. Sí, no, los macheteaban, los trozaban y tenían clavos así en cada esquina, como eran cuadrados, así como Eh, rectangulares. Ah, sí. Tenían piquitos en las esquinas, clavos, unos clavotes así, cabezones por todos los lados, Para que no machetearan. para que no los machetearan. Oh, eso no sabía. Entonces la mayoría era de, pues, De diferentes, diferentes. eran vigas, eran de esos creosotados, de esos negros, eran rieles, eran tubos, y de diferentes. Había unos bajitos, unos altos, y otros, y metieron la postería toda nueva, todo puro riel. ¿A usted dónde lo contrataron? ¿En qué No, pues en telégrafos. telégrafos? ¿En qué Eh, parte de? Pues aquí en la gerencia, la superintendencia se le llamaba antes
Estaba aquí en Guadalajara. Y Y ahí lo contrataron. de ahí me llamaron que sí, que había la chamba, la interino, dice, Es decir, para cubrir, pues. para cubrir eso. Ah, ok. De ahí ya tenía como un año trabajando, todavía no se venía el otro de México. Que me mandaron a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, también a cubrir. Hasta allá. Hasta allá fui a cubrir, también allá me aventé un año. ¿A poco un año se aventó por allá? No, y allá estaba peor que, no, si aquí no había carretera, no había camiones, Allá estaba peor. allá estaba peor. No, allá pues estuve en lo que era lo que le llaman ahorita la zona alta, los altos de Chiapas, allá por San Cristóbal. Y pura pinera y una neblina diario. Y los postes, la mayoría de postes eran los árboles vivos. Ah, órale. Para subirse a unos arbolones, unos pinotes así, pues. Y luego sin nada, nomás lo que llevaba mis espolones que le llamaban, me ponía mis Eran espolones. como unos picos. Ey, y Así. con los picos y hacía el cinturón, el seguro lo hacía grandote para abarcar todo. Y lo iba subiendo y subía un paso y luego le daba otro para llegar arriba donde tenía que maniobrar allá en la... Y como cuando los mandaban para allá, oiga, pero ¿por qué tan lejos? ¿No había allá más cerca? ¿O qué? Pues no. Pues sí había, pero como le digo, puros peones que no sabían trabajar la posta arriba, pues en los postes. Entonces les hacía más fácil mandar de Guadalajara que de por allá. Sí, de donde quiera mandaban así, Ah, órale. a donde se ocupaba, que hubiera alguno porque que ya lo conocían, que ya sabía y todo, le hablaban que si quería irse para allá. Y allá, ¿había alguien que les consiguiera casa o cómo? No, pues allá había que llegar y pues ir con los compañeros. Me rentaron un cuarto los compañeros O sea, ahí del teléfono. ustedes tenían que buscar por su Sí, cuenta. y la comida y todo. Pues yo ahí en una fondita, en un restaurante. Pero la comida la pagaban ustedes también de su bolsa. Sí, Ah, sí. No, la compañía no les pagaba eso. nos pagaban viáticos. Ah, y ustedes buscaban Y nosotros buscábamos donde dónde les nos conviniera también por el precio, ¿verdad? Para Sí, que nos pues quede, sí, para para alcanzar a pagar con ahorrar, pues. con lo que ganábamos y que nos sobrara. Órale. Y ya No, se aventó un mes por allá. un año allá. ¿Un año? Un año y luego, no, pues allá no había carretera, no había nada. Me mandaban como de ahí de San Cristóbal a unas fincas cafetaleras, me aventaba 3 días a pie. Había 3 ranchitos. Me iba en un camión hasta un ranchito al primero. Ahí ya me esperaba todo el día, hasta otro día madrugaba. Y tenía que patear, eran 8 leguas, llamaban así, cada legua son 4 kilómetros. 4 kilómetros. Y tenía que caminarlos en el día para llegar al otro rancho antes de quedarme, porque mire, puro monte cerrado que no se veía nada. Híjole. Y a apretarle, que hallaba una ramita, algo como hace mucho, llueve mucho y eso, que caían ramas o arbolitos que se deslababa el cerro y caían sobre la línea. Pues me ponía a machetearlo, quitarlo, si se reventaba el alambre, a pegarlo y a correrle para el otro. Entonces un año se aventó por allá. Sí, y luego había unos ríos grandísimos, anchísimos, mucha corriente de agua. Había unos puentes, pero colgantes, con cables, y uno que otro palito así entreverado. Tenía 3 cables abajo y tenía palos así, y 2 cables acá arriba para irse agarrando. Y se empezaban a menear. Híjole. Estaba altísima, acá como de 100 metros de alto. Veía Ay, ¿a poco sí? la cascada, allá los ríos, la espumarago que iba haciendo. ¿Y qué era? ¿El cable de qué era? ¿Es metálico? Sí, es de acero. De esos cables de acero torcidos que tienen mucho hilito. Como los cables que utilizan como para los tirfos y esas cosas. Para como grúas. las grúas, esas que Las usan las grúas, de esas.
de esos Hay cable acerado. cables acerados. Ya tenían en las orillas unos tronconzotes de árbol donde estaban amarrados y luego hacia el suelo con otra cosa retenida para allá, porque no, Ah, pues, órale. Fíjese todo lo que... no, hasta dónde anduvo por allá? allá tenía que andar con mi capa, mi bolsa para la herramienta, mi machete que es colgado en la cintura con una funda. Lo que sí estaba prohibido en los pueblos, traerlo en la mano. El machete. No, aquí en la cintura. Era prohibido. Tenía uno que quitárselo, enredarle la correa y traerlo así en la mano con toda la funda. ¿Pero por qué? Porque los inditos eran medios maleros. O sea, no lo podía traer acá. No, no, por las autoridades. Es que los inditos borrachitos sacaban y le volaban la Ah, sí. cabeza a la gente. Nomás de tejerre. Ay, seguido bajaban gente de los ranchitos en estas parihuelas, en unas Como camillas. camillas de palos, así con una cobija, y pues venían sin cabeza, sin brazo, que ya muertos, que los bajaban de allá de la sierra. Muy brava la gente. Por ahí. Sí, los, ¿cómo les llaman los? Huicholes, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Qué vienen siendo por allá? Los lacandones. ¿Lacandones? Los lacandones. Los tzotziles. Hay muchos dialectos, hay muchas razas. No, pues ahí la mera mata. Están los chamulas, me decían, cuando pases ahí en San Juan Chamula, no, si están ¿cómo le llaman? Si están en fiesta, no pases por el pueblo, rodearle. Dice, porque son muy pleitistas y ven desconocidos y No lo buscan. buscan, pleito. Y cuando iba por el camino así, pues nomás una vez me acompañó un compañero para conocer el camino. A pie, caminábamos a pie y una pura vez fueron conmigo. Pero, Y ya y ahí como la compañía no les prestaba por decir ni bicicleta, ni les conseguía nada. no había camino para nada. Pura vereda. Pura vereda. Le digo que había del primer pueblo donde llegaba el camión, había una subida que duraba uno más de como medio día para subir. Ay, jole. Y estaba el cerro así medio pelón, había robles, pero chiquitos, no, por la tierra no crecían mucho ahí. Sí. Y allá, cuando iba caminando, veía que venían allá arriba, pues varios de los inditos de allá que venían al pueblo. Dije, ay, voy a preguntarles cuánto me falta para llegar al rancho. Ya a las 3, 4 de la tarde. Sí. Nunca los encontraba, se me escondían. Pero ¿por qué se escondían? Pues Para no verlos. Pues. para no verme, para no encontrarme. Y luego, pues como traía mis cascos de estos de amarillo, y fueron los que fumigaban y que les mataban las gallinas, los gatos, los perros, se morían con cuando rociaban para las chinchis, para las casas. Y me veían, ay, viene ese Creían que era el fumigador. que era el fumigador, y se me escondían. Ay, fíjese nomás toda la... No, y llegaba al pueblito, tenía que buscar al comisario. Y ya me decía, no, pues me conseguía la llave de la escuela para que durmiera. Y en la mañanita iba y buscaba aquí dónde dejar la llave. Y un lonche encargaba en la noche, en la tarde que iba a cenar. Sí. Y ya en la mañana llegaba y ya por el otro lado ya salía en camión. Pero tenía que caminar 2, 3 horas para salir a la carretera. Y en ese tiempo ahí, ¿qué es lo que hacía ahí? ¿Tender cableado? ¿O qué? No, ya ¿Qué hacía? era nomás mantenimiento. Dar mantenimiento. A dar mantenimiento pues había partes que pasaba macheteando y a la vuelta ya tenía que venir macheteando de vuelta. La vegetación, viera qué exuberante, qué rápido crece. Fíjese, en una ocasión, por ahí llegaron unas personas, me acordé de eso del mantenimiento, llegaron a un negocio que teníamos de una tortillería y
llevaba unos garrafones vacíos y me dijeron que se les regalaba agua. Le dije, oye, pero ¿buscan agua potable o quieren agua de la llave? No, dice, de esa de la llave. Y luego pues noté que no eran de ahí del pueblo. Ujú. Ya le pregunté, oiga, ¿de dónde vienen? Dice, mira, andamos dando mantenimiento al cableado, pero de comisión, ¿verdad? Dice, le andamos abriendo que esté limpio abajo de los cables, Ey. que no haya maleza. Sí, pues así hacemos ni nosotros, agua. a brechar. Pero estos de la comisión, con esa agua hacían para matar zacate y la hierba, para que estuviera limpio, Para fumigar. para fumigar. La retoñera y todo eso ok. que no creciera, se secaban. Y estaba por debajo de las torrecillas y por la postería, donde había postería. Le echaban ese líquido Órale. y con bomba le rociaban y se secaba todo donde estaba. Y le pregunté que dónde iniciaban. Me dijeron que una subestación que está en Guadalajara y se iban hasta Puerto Vallarta. Ese era su tramo de ellos. Ey. Dice, pero ya de venida venimos igual, cortando porque ya había crecido. Sí, Digo, sí, pues caray. Ahorita me acordé de eso que viste, que ya a la vuelta ya ya iba creciendo el monte. Entonces era el mantenimiento que le daba al Sí, cableado. al cableado, luego de la carretera internacional esa que va de Tuzla, San Cristóbal, Comitán, para allá, para Guatemala, había la postería, pero esa era de Teléfonos de México, y ahí teníamos nosotros también nuestra cruceta con la línea de telégrafo. Y cuando cambiaban postes, iba yo, iba el otro celador con la camioneta del superintendente, llevaba material, íbamos cambiando la cruceta a los postes nuevos, de los postes viejitos, a los postes nuevos. Yo llegué allá, me mandaron luego por la carretera con esas. Órale. Y el primer día que llegamos en la tarde, dijo el jefe, el superintendente, ¿qué hubo? ¿Qué tal, patrón? Ay, jefe, dice, ni lo imagine, así sube los postes y trabaja ya bien a gusto y échame la cruceta. Dice, no, nunca había visto a nadie que hace. No, entonces sí saben, pues sí. Luego, después de allí me vine, me mandaron a Yurécuaro. ¿Es Michoacán? En Michoacán. Ahí tenía mi ruta, era hasta acá las juntas aquí de Guadalajara por la vía para Zapotlanejo, Tototlán, Totonilco, Arandas, todo eso recorría yo. Acá para Tizapán, del 40 para allá para Tizapán, todo. Zaguayo, Jiquilpan, Zamora, Los Reyes, Uruapan, hasta Tinguindín, todo eso. Todo eso conoció por allá. No, o sea, pues, todo, andábamos por todos lados. Y luego de allí, de Yurécuaro, también duré como un año. También se fue a estudiar el compañero de ahí. Lo mandaron a México y duró un año. Y ya vino y ya me cambiaron a Zamora. Órale. De Zamora pues eran los mismos tramos, es la misma división, el mismo tramo, lo que les tocaba a la división de Zamora. Porque era por divisiones. División de Jalisco, de Nayarit, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Colima, Michoacán, y era por divisiones. De allí, de Zamora, me cambiaron a Teciutlán, Puebla. Y ahí ya me dieron la base. Ahí le dieron ya de base, de planta. Y ahí me tocaba ir hasta allá, hasta Tuxpan, Veracruz. Todo el rumbo ese de Teciutlán para allá, a Tlapacoyan, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Tecolutla, Papantla, San José Acateno, Poza Rica, Tihuatlán, y Tuxpan, a Misantla, a Nautla, acá para el lado de Puebla y hasta Perote, de Teciutlán hasta Perote. Y ese de Perote era, pues, era la más fea porque era pura travesía. Y también un montagal y neblina hasta abajo todo el día. Sí. Que no sé, para verle arriba los alambres, pues
No se miraba nada. Pero, porque hay mucha selva para allá. Sí, ahí en San Juan, Jalacingo y Alto Tonga, puras huertas de duraznos, manzanas, peras, capulines, del frío, pura cosa fría. En Perote está frillísimo y está allá está como desértico y hay mucha arenita, hay mucho de maguey de pulque. Ah, sí. Y hace mucho viento y la arenita finita, anda uno con los ojos llorosos llenos de tierrita. Órale. Y es como es el clima por allá, ¿verdad? Sí, de allí también, luego de allí de Teciutlán, veníamos para el lado de Puebla hasta Zaragoza. De Zaragoza había una entrada para Zacapuazla, Tetela de Ocampo, Huauchinango. Todo eso recorríamos a pie. Nos íbamos en camión hasta el pueblo de donde íbamos a empezar. Y es que tenía buena condición, ¿verdad? Caminaba mucho. Sí, Caminaba mucho. pues sí, cuando estuve aquí en Ameca me tocó una vez. ¿Sabes desde dónde me la aventé? De Mascota a Vallarta y por el cerro. Ay, En un día. Ay, jole. Son 60 kilómetros. Ay, jole. Pero mire, con la meca pala acá la bolsa y el machete y ¿A poco se la van en las bajadas donde estaba feo, pues de nalgas bajábamos hasta los bajíos y luego, pero para subir eran las... Híjole. Que No, está retirado. Está Sí, muy lejos. Muy lejos. sí, ahí en Ontal, el río de Cuale que bajan mero Vallarta, ahí bajaba la línea por ahí, por ese zanjón del cerro. Ay, órale. Y allí en ese río, a un compañero de Santana, ¿sabes si lo conocería? Era hijo del don de Braulio y la señora que vendían tacos. El señor vendía camotes, un señor pelón, así chaparroncillo. Y la señora vendía tacos, tenía unas hijas también, Jova y otras dos muchachas, una que estaba pelona, que traía un bisoñé, andaba vendiendo tacos Ah, sí. a ese señor. Lo agarró la creciente ahí en el río y se lo llevó. ¿A poco sí? Iba con su bolsa, se encueró para pasar el río. Llevaba la bolsa acá con la herramienta, le llegó la creciente, lo arrastró como pudo, salió y la bolsa la perdió, toda la herramienta se la llevó el río. Ya me acordé de esa señora, oiga. Esa señora siempre traía una como pañoleta. Ándale, esa era hermana de ese señor. Fíjese, ya tiene mucho que no la miro. Hasta ahorita me vino a la mente y dije, ¿cuál señora? No, si sí la llegué a mirar esa señora. Y a ese señor, y ahí se quedó hasta que pasó una gente a pie también ahí por el río de los rancheros y le dijo que lo que había pasado, que llegara al telégrafo, y ya del telégrafo fueron, le llevaron ropa porque se quedó se encueró, las botas y todo se quitó para pasar el río. Y se lo llevó todo. Se lo llevó, llegó la creciente que llovió para arriba, para el cerro. Híjole. Y ahí estaba escondido entre las piedras, en cuera. ¡Hey, oiga, señor! ¿Sabe qué me pasó? Hágame favor de ir al telégrafo y dígales que acá estoy y que soy el celador. Dice que era dura ese trabajo. Sí, ¿verdad? era duro. Y arriesgaban, por decir, Sí. andaban en el monte, porque en el cerro pues, hay animales, hay Sí. arañas que les pueden picar. Alacranes, víboras. A lo menos allá en Chiapas, allá por allá, había un pueblo que nadie quería ir. Había, pero por montones de víboras. Allá le llaman la nauyaki, a la cascabel. Ah, sí. Esas nauyaki y que no, había pues ya de allá de Teciutlán, por permuta, le permuté a un compañero de aquí de Ameca y me vine de vuelta a Ameca. ¿Qué es permutar? Cambiar de puesto. Yo de allá me vine al puesto de él y él se fue al mío, allá a Teciutlán. Le tuve que dar propina de ribete. Ah, sí. Y me bajé de sueldo. Para convencerlo, pues, de que... Me rebajé de sueldo. Híjole. Pero me vine a mi casa, como quien dice. Pues aquí más de Santa. cerquita, sí, más cerquita. Y lo de ahí de Ameca me vine aquí a Cocula. Ahorita, Sí. ¿cuánto tiene aquí viviendo a Cocula? Pues tengo como del 82. 82 por acá. Aquí en Cocula.
Ah, pues. Se murió el papá de Cibrián, el de los tamales, de los elotes. Él era el celador de aquí. Sí, Cuando él se murió, yo me vine de Ameca para acá a pedir la plaza. La solicité y me la dieron y me vine para acá. porque se desocupó pues esa. Quedó vacante ahí. Órale. ¿Cómo se llamaba el señor ese? Arnulfo. Arnulfo, ¿qué? No, Cibrián Canales. Arnulfo Surián Canal. Él era el celador, ¿le nombraba? Sí, le nombraban celador al trabajador de la línea de aquí. Pues en todos los pueblos casi había en Acatlán, había en Ameca, había aquí, había en Atenguillo, había en Unión de Tula, acá en Tapalpa, pues en varios, en Tizapán, ahí en Guadalajara eran varios. Acá en Ameca también eran 3, aquí en Cocula eran 2 y en las demás partes eran de a 1. En Vallarta había 2 también. Órale. En Guadalajara eran como 6 ahí. ¿Pero por qué tenían ese nombre de celador? Pues según que porque el celador es el que cuida, como en la cárcel. Ah, órale. Y nosotros, Sí, porque yo entiendo celador como alguien que está cuidando la cárcel. ándele, y nosotros cuidábamos las líneas. Ese era el celador, porque cuidábamos Órale. las líneas, les dábamos mantenimiento, hacíamos las líneas, las manteníamos, les dábamos, desmontábamos cada año, como le digo, guardarrayábamos para las quemazones en enero, para evitar quemazones donde eran de madera, les hacíamos su guardarraya. Para que no se quemaran. Sí, luego también cuando había huracanes para la costa, nos mandaban a levantar las líneas, porque ni los postes hallábamos entre lodazal, entre el agua. Los árboles arrancados, así volteados en las casas, y los cables enredados en los árboles. De a pedacito andábamos sacando pedazos de alambre para pegue y pegue para volverlos a poner. Y volvían a pegar el mismo alambre. Sí, no, pues llevábamos más porque ya no iba a ajustar con tanto pegue. Se iba reduciendo. ¿De qué material era el alambre? Pues allá para la costa era casi puro cobre por el salitre. Dura más, no se... No lo corroe. No, se dura más el cobre. Para allá era puro cobre. ¿Y qué otro material era parte del cobre? No, pues nomás cobre. Del alambre el cable era puro cobre. Pero no era de acero también para acá, para otro rumbo. No, para acá sí. De alambre de hierro, que le llamaban, y de aluminio en partes. Vale. Según el material que mandaban de México cuando se iba a hacer algún trabajo, lo que mandaban es lo que poníamos aquí. Sí. Como el alambre de hierro, ¿sabes de dónde lo traían? De Alemania. ¿A poco de Alemania? ¿No habría fábrica aquí de eso? Pues yo creo que no, ¿verdad? No, los aisladores esos de vidrio los traían de la fábrica de la Monterrey. Los postes traían de Perote y de Durango. Los postes. Los de madera, los traían de acá. Había una creosotadora allá en el Perote. Ya veo que hay mucho pino y allí tenían sus... Y acá en Durango también. Y cuando los de la comisión y los de teléfonos de México traían puro poste canadiense. No ¿sí? compraban de aquí cochinadas. Mira qué bonitos estaban esos postes. Puro de calidad. ¿Qué color eran esos de Canadá? Eran más descoloridos, como el cedro, más o menos. Porque ahorita los que utilizan teléfonos, digo... Están verdiosos. Están verdiosos y esos los traen de Brasil. ¿A poco sí? De allá lo están trayendo esa postería. Órale. Y luego yo me acuerdo que yo veía antes unos como oscuros, como chapopotes. Sí, pues esos eran los que traían de Perote y de acá de Durango. Te daban tirados como ahorita ahí, y ya le digo que venía la troca a traerlos donde estaban marcados, se iba dejando uno. El día que los íbamos a levantar tirados en el suelo estaban sudando, así que tenían hasta ampollas de chapopote con el calor. Les reverberaba, les salía. Esos postes
Para los que no saben, aquí me va a contar don Arturo. ¿Qué tratamiento le daban a esa madera? ¿Usted me dijo que los hervían? Los echaban en unas como albercas, les ponían de este impregnol para que se pegue y chapopote. Y Los hervían. hervían ahí, que estaba Para que hirviendo los chupara para que le penetrara los postes, los cortaba así hasta adentro, estaban negros. Ay, órale. Estaban negros. ¿Cuántos días lo dejaban ahí? No, pues duraban meses. Ah, sí. Duraban meses para que se impregnaran bien. Eso Y- sí, si se y ya- quemaban, ardían bonito, ¿verdad? Si se llegaba la luz. Sí, no, eran, haz de cuenta que era un ocote, así que le prende. Prendía. Luego, cuando anduvimos así construyendo aquí las líneas a los teléfonos, aquí para las rancherías, todo. Sí. Ahí anduvimos Patateposco, Agua Caliente, la Estanzuela, el Salitre, aquí para el Camichines, la Sauceda, la Cofradía, acá para Tateposco y luego para Aquila. Órale. Aquí en esta zona Sí. nomás. Anduvimos para Cuautla, de allá de Ayutla para Cuautla también. Y luego de allá de Mascota para San Sebastián, a San Felipe Díjar y todo eso. Está feísimo para allá para andar. Que Copales, que Santiago de Pinos, que la Estanzuela de arriba y que la Estanzuela de los Jiménez y los Reyes. Los Reyes es un arroyo, eran minerales ahí. Ah, sí. Es un arroyo, allí en el borde del río están las casas y las cuevas ahí de los cerros. En Santiago de Pinos también anduvieron mucho los españoles ahí, todo eso, Sacando más. sacando mineral, oro y plata. Donde quiera está huequeado los cerros, hay para allá, Ah, hay sí. desde Huachinango para allá, a Tenguillo, sí. todo eso. Eso no sabía, fíjese. Nunca alguien había pues platicado esto de que No, había minas pues por allá. anduvieron los españoles, todo eso, pues, saquearon, dejaron porque ya no sacaban nada. Se acabó pues. Se acabó ahí. O sea, ahí la gente le sigue escarbando con la esperanza de sacar. Pero ya lo que había pues se lo llevó. Sí, sí, ya sacan vetitas, pedacitos, nomás pues, Órale. convenían. Y Seguir luego, escarbando pues. y luego pues, lo hacían con puro esclavo, a latigazos los hacían trabajar. A puro pico Y pico y pala, y el que se cansaba, que estaba parado, descansaba tantito, lo chicoteaban feo, porque que no, que se doblese. No es tiempo aquí de descansar. Ahí descansará cuando se muera, le decían. Fíjese, así era la vida esa de la esclavitud pues de antes. Sí, Cómo los trataban los españoles, explotaban a los indígenas sí. de antes. Ya le digo, y luego cuando nos tocaba ir a los huracanes allá, andábamos hasta acá en el agua, y nos llegaba hasta acá el agua, Pues sí. buscando dónde hacer pozos, para enterrar los postes, para pararlos entre el agua, y buscando piedras de por allá para Amacizarlo. amacizar los pisoneales alrededor. Qué interesante. No, hombre, era un trabajo duro, pero a mí me gustó. A la vez que andaba diario, no andaba diario por el mismo lado. Siempre cambiaba. Siempre cambiábamos un día, una semana, un mes para acá, otro mes para allá, otro día para acá, otro. Y siempre andaba conociendo. Me llegaron a mandar hasta allá a Saltillo, anduve una ¿sí? temporada. Cuando ampliaron la carretera esa de Saltillo a Monterrey a 4 carriles, tuvimos que ir a quitar la línea, porque donde iba para recorrerla, porque donde iba la línea era el derecho de vía y ahí se ampliaron los de la carretera para agarrar ese lado. Y tuvimos que recorrerla. Ya cuando llegamos había partes que ya estaban enterrados, los postes aterrados. Ah, sí. Bueno, pues aquí estamos con don Arturo. ¿Qué edad tiene ahorita, don Arturo? Tengo 78 años ya cumplidos.
¿Es originario usted de Acatlán de de Juárez. Juárez? De ahí, sus papás también eran de ahí, de Acatlán, ¿o No, de dónde eras? mi papá era de Zacualco, de Torres, y mi mamá era de acá del municipio de Tecolotlán. De Colotlán. Ah, y pero usted vivió en Acatlán muchos años. Sí, sí, pues toda mi juventud, ¿Hasta qué años hasta, vivió ahí en Acatlán? hasta la edad de como de 20 años. De 20 años. Sí, pues ya no estaba allí cuando andaba dando el servicio militar y venía los domingos a dar el servicio. Ah, sí. Ya estaba afuera, ya estaba, se me hace que en Yurecuaro por allá. Pero todos tenía que venir para acá. Sí, hasta que me liberaron la cartilla. Y la cartilla nos la dieron allá en Ciudad Guzmán. Ah, sí. Tuvimos que ir hasta allá. Montón así de camiones que iban de todos los pueblos, estaban Hasta allá fueron. Allá había cuartel. Allá. Sí, hay cuartel, hay soldados ahí. Ah, En Sayula también. sí, Sayula sí sabía que hay en la pura entrada, ¿verdad? Sí, ahí en la pura entrada está el cuartel. Sí. Pero hasta Ciudad Guzmán fueron a recoger su Sí, cartilla ya liberada. ya liberada. Fíjese Y- que ahorita ya, hablando sobre la cartilla, ya los Ya- jóvenes ahorita ya ni hacen ese servicio. No, ¿verdad? ya no. Se van y se apuntan nomás para que les den la cartilla a fin de año. Si se van, no sé, encuartelados a Meca, creo que se van 3 o 4 meses y ya con eso ya la hicieron. Y si no, pues tienen que... No, y muchos ni siquiera hacen nada, ni No. piden su cartilla, nada. No, ya no. Yo ahorita veo que muchos jóvenes ya no. Ya. Además, muchos ni saben que existe la cartilla. Ey. Ya no, la verdad. Pues está. A mi hijo se la dieron en Ameca, tuvo que ir a Ameca a recibirla ya también. Órale. Y él sí él se apuntó, pues, pero no fue a marchar, no, ya no marchaban aquí. Nomás se apuntó Pues ya no marchan, fíjese. y ya le dijeron que cuando le avisó, cuando iban a entregar las cartillas para que fuera, que se presentara. Órale. ¿Y cómo estuvo que se vino a Cocula? Pues no le digo que se jubiló el celador O sea, de aquí. O sea, cuando se abrió esa plaza, Cuando decidió cambiarse para acá. decidí cambiarme para acá. No, bueno. Y luego, pues antes, como en 1973, me propusieron ir a México a estudiar. Sí. Y pues para el manejo de los motores, esos autohormones de la vía. Eso está interesante para los que no les tocó conocer. Antes había el ferrocarril traía, vamos a hablar primero de la inventado Armón que le nombraban, ¿verdad? Sí, autohormón, el- porque tenía motor, era autohormón. Y los armones son las planitas que le enganchan atrás para cargar las herramientas y todo eso. Esos son los armones. Y el autoarmón es el que tiene motor. Y es el que... Entonces me fui a México un año allá a estudiar. Me fui era Escuela Nacional para Trabajadores de Telégrafos. Ahí la primera clase que teníamos era de 7 a 10 de la mañana en Buenavista, en Ferrocarriles, con el profesor del instructor del sistema de transportes de ferrocarriles, para poder manejar, para poder saber andar en la vía. Porque no nomás es meterse, lo agarran tren por ahí, ¿y para dónde? Pues, Fíjese, y esos desaparecieron esos hormoncitos, ¿verdad? pues sí, ya no. Ya ahorita son camionetas, ya. Ya son camionetas, llegan al crucero de la carretera, suben las llantas de fierro y bajan las de hule y agarran la Pero carretera. antes, yo me acuerdo que ahí me tocó ver esos armoncitos, Sí, como los mototaxis, así. ándale, ella sí. Chiquitos. Y me acuerdo que, ¿para qué eran unos como truenos que ponían en una vía? Son petardos, son señales para el tren. Cuando andan trabajando los trabajadores en la vía, que tienen despegadas los rieles o algo, como a 2 kilómetros de donde están, a un lado y a otro van y ponen. A un lado los ponen al lado derecho y al otro lado Eso era para avisarles que andaban trabajando. que andaban trabajando y se tenía que parar el tren. Tenían que caminar a vuelta de rueda hasta
No divisaron de nada. No divisaban nada, ya que ya se habían ido, pues ya le daban recio otra vez. Empezaban a Yo me acelerar acuerdo otra vez. que una vez encontramos uno tirado, eran como Colchoncitos así rojos, con unas tiritas de aluminio que se abrazaban el riel. al riel. ¿Eran rojos todos? Sí, todos eran rojos. Ahora, una vez encontramos uno, sin, nos cuenta que en otro no, yo creo que se cayó. Yo creo que se cayó porque esos, muchos los ponían los que iban en el cabús, el tren. Traían un ganchito y iban caminando en el tren y bajaban y a veces no le atinaban y se caían, quedaban ahí tirados porque no se paraba el tren. Sobre los trenes que había, el carro que traían a mano atrás, ¿cómo se llamaba? Cabús. ¿Cabús? Era ¿No el era cabús. cabús o cabús? No, cabús. Cabús. Era cabús, un carro amarilloso. Así feo. Amarillo. ¿Qué traían ahí en ese ahí cabús? nomás traían como cocina y allí iban los conductores, creo que les llamaban a los empleados que iban ahí, los que hacían señas, abrían la vía o cerraban la vía cuando entraban a una desviación donde ahí. Órale. Y iban atrás, adelante iba uno, como antes les decían garrotero, al ayudante y ese se bajaba adelante a abrirla para meterse a un ramal de la vía. Los estos desviaciones que Al árbol de leva le quitaban el candado y le daban, y se juntaba la vía para acá, o la juntaban para acá, abrían para acá, o abrían para acá, o para allá, abrían así para un lado. Si iban a meterse como para encontrar un tren, como hay en Santana, ya ve que hay 2 o 3 vías. Ahí en Acatlán, Y luego en San Isidro, en Tlajomulco, hay 2 o 3 vías. Sí, les Pues ahí, como nomás era una, venía un tren y el otro iba para acá, pues esperaba uno ahí, a esperar que llegara el otro y se pasara y ya se metían a la vía principal de vuelta. Y el de atrás, ese cerraba el candado, ya cerraba la vía, se metían y cerraba y el de adelante les abría. Y ya salían allá, si salían para allá, el que iba atrás se bajaba y cerraba y corría y lo alcanzaba. Ya cuando se subía ya les hacía señas con la mano, con la bandera, y ya le empezaba a acelerar el tren. Ahí traían telégrafo, ¿no? El tren ahí en ese. No, antes no. Ahorita ya traen radio, todos traen. Pero antes no traían telegrafista ahí en los trenes. No. Yo creí que ese. No, en las estaciones era donde había telegrafista. En las estaciones, ¿no? Y ahí, el despachador de trenes de Guadalajara, de Colima, cuando daba una orden o un tren extra o algo, lo anunciaba, el telegrafista tenía que escribir, hacer copias y las órdenes que le daban a un tren, que en tal parte te vas a parar, esperar a encontrar. Y allí con unas tenazas a la pasada le daban al maquinista y sacaba la mano y ya agarraba y ya había la orden. Y decía, como de allí pasando a Santana, ahí en ¿cómo se llama? En Santa Cruz, en Tlajomulco, que allí se esperara. Ya sea que se metiera a la vía al auxiliar para que esperara que pasara el tren, el otro. Y eso era porque no había radios en ese Porque tiempo. no había radios, en cada estación estaba el telegrafista. Y él las órdenes se las pasaban por teléfono, en la línea que había ahí, les pasaba el despachador. Y luego hacían programas para los motores. Porque estaba la cuadrilla, como ahí en Santana había cuadrilla, ¿verdad? ¿Se acuerda que había? Sí. Y ya iba uno a la oficina cuando traía un motor, oiga, me da una copia del programa. Así como no, ya nos conocían, más o menos, andábamos también por ahí, para arriba y para abajo. En tiempos, como de Guadalajara para acá, para hasta Tonila, que nos tocaba ir, por la vía, era por la vía. Y traíamos a los mocitos, luego para allá, para Ocotlán, a la barca. ¿Ese motor de qué era? ¿Qué usaba? ¿Diésel? Gasolina. ¿Gasolina? Sí, le llevaba aceite revuelto en la gasolina. Ah, sí. Pues echaban uno madero. Entonces como las máquinas esas que hay de las rinconeras que ocupan aceite revuelto. Sí. Esos eran, había del Fairmont,
había Indoor, el Indoor era de China, Esa marca de era marca de Indoor. China, Indoor, y el Fairmont era de Estados Unidos, Fairmont. Fairmont, como hay carros también, ¿no? Que se Fairmont, Sí, sí hay me acuerdo haber visto carros, un carro pues, Fairmont. esas eran las marcas, y había chiquitos para 2 personas y para la cuadrilla más grandes, que Órale. arrastraban las, Yo me estas, acuerdo haber visto armoncitos, pero traían como también aparte como un remolque, como una. sí, pues esa es las armones. Eh, El armón es el carrito que lleva atrás enganchado. eh, Lo enganchan, tiene un ojo ahí, una placa así, con un hoyo, y le meten un gancho y de allá otro lo enganchan de allá. órale. El armón, el autoarmón tiene también donde enganchar, y de ahí ponen un gancho y enganchan el otro, y empieza a caminar y pues arrastra el otro. Órale. Tienen su freno, los armones también. Ah, sí. Tienen un eje, y de ahí tienen así, y acá otro. Y un tubo así, un hoyo que tienen, le meten un tubo y frena y se abren los brazos, Ah, sí. pegan las zapatas en las ruedas, así atoran. Le quitan el freno y se juntan así. Pero ya cuando se trata de frenar una emergencia o algo, ¡ah, frena, frena! El que va atrás Eh, le frena y el motor también trae su palanca ahí para frenar. Entonces, para poderlos usar, primero los enseñaban, pues. Sí, el manejo y el sistema de transportes de ferrocarril, las señas, lo que indican las marcas que hay en la Sí. vía, como las placas que hay que por la carretera, que dice curvas o algo así. Ahí también hay unas heces. Esas heces están casi al llegar a los cruceros de los caminos. Y ese es silbato para que pite el tren. Ah, órale. Es la señal de que piten, Para que pita ahí. para que se paren los carros. Ah, órale. Luego hay unos cruceros y luego unas de curva que dice tantos grados de curva ascendiendo o descendiendo. Y tenía su chiste. Sí, las señales, traen unos como focos hacia atrás. Sí los ha visto, que Sí. son rojos por un lado Sí. y verdes por el otro. Cuando van caminando los llevan en rojo. Atrás y adelante. Y a los lados va verde. Y luego los trenes también les ponen bandera. Cuando son extras, hay trenes de pasajero, que esos tienen superioridad a cualquier otro tren. Tienen derecho de vía a cualquier otro tren. El tren que sea tiene que salirse de la vía para darle paso a los pasajeros. Y tienen preferencia a los que van para el norte. Al sur tienen que salirse de la vía, de la principal. Luego los trenes, los extras le ponen el número de la máquina que lleva adelante. Tren extra, número de la máquina que va adelante. Si llevan 2, 3 máquinas, pero son diferentes números cada máquina. Pero ponen el tren con el número de la máquina que va adelante, al frente. Y luego una luz blanca a los lados, si son extras, y una bandera blanca. Llevan banderitas blancas al frente, así, a los lados. Fíjese todo lo que. Cuando hay trenes como de pasaje, cuando había mucho pasaje, metían 1, 2, 3 trenes iguales. El número 1, número 1, 2, número 1, 3, que era la bala para acá, para el norte. Para el norte. Iba el primero iba normal con su número, pero ya el que seguía traía bandera verde y luz verde a los lados, así. Que era ¿Por qué le nombraban tren bala? Era más rápido. No separábamos como de aquí de Guadalajara hasta Tepic. De Tepic a Mazatlán. Pues aquí iba de estado en estado, se paraba nada más. Y el otro se iba parando en todos los ranchos. El burro le decían al que iba a Mexicali. Entonces por eso le decían el bala, porque era. Por si de Guadalajara hasta Tepic se paraba. Sí. Órale.
Y ahí, Eso no sabía, pues yo tenía la creencia de que y- pues, si tren y- bala, pues yo creo va más rápido. no, sí, va más Bueno, pues rápido. sí va más rápido porque no se para. No se para, ese no se para. No se para. Y no les respeta nada, casi ni a los trabajadores de la vía por más señales que le hagan. Ah, sí. Le ponen los petardos y todo, pero y se enojan. A nosotros cuando les hacíamos mosca, que nos agarraban curva por ahí, que los hacíamos que se pararan y pasaban. Y, ay, chinguen, que no saben el reglamento, cabrón. Me están haciendo perder tiempo de que cargue aire otra vez porque tiraban el aire para frenar. Y hasta que llenan todos los carros, los tanques, otra vez empiezan a caminar, porque si no, se paran y tiran el aire y ahí se quedan. Ya ve como los camiones esos de que tienen frenos de aire, que le y tiran. Esperar que cargue otra vez. Esperar que cargue. Y así el tren. Y nos regañaban, nos ponían unas maltratadas a veces pero pues es que no los esperábamos. Hay veces hay veces iban atrasados, pero llegaban a un tramo donde podían correr, le aceleraban y ponían al tiempo, se aceleraban, decíamos, no, pues viene media hora tarde, tenemos chance de llegar aquí a tal parte. ¿Y cuál? Pero sí, íbamos dentro de eso. Y ya iba uno a la oficina, cuando traía un motor, oiga, me da una copia del programa. Así como no, ya nos conocían más o menos, que andábamos también por ahí, para arriba y para abajo. En tiempos, como de Guadalajara para acá, para hasta Tonila, que nos tocaba ir, por la vía, era por la vía. Y traíamos el motocito. Luego para allá, para Ocotlán, a la barca. ¿Ese motor de qué era? ¿Qué usaba? ¿Diésel? Gasolina. ¿Gasolina? Sí, le llevaban aceite revuelto en la gasolina. Ah, sí. Pues echaban uno madero. Entonces como las máquinas que hay de las rinconeras que ocupan aceite revuelto. Sí. Esos eran, había del Fairmont, había Indoor. El Indoor era de China. Esa marca era marca de China, Indoor. Y el Fairmont era de Estados Unidos. Fairmont. Como hay carros también, ¿no? Que es Fairmont. Sí, hay carros. Pues esas eran las marcas. Y había chiquitos para 2 personas y para la cuadrilla más grandes, que arrastraban estas. Yo me acuerdo de haber visto armoncitos, pero traían como también aparte como un remolque. Sí, pues esa es las armones. El armón es el carrito que lleva atrás enganchado. Lo enganchan, tiene un ojo ahí, una placa así, con un hoyo, y le meten un gancho y de allá otro lo enganchan de allá. El armón, el autoarmón tiene también donde enganchar, y de ahí le ponen un gancho y enganchan el otro, y empieza a caminar y pues arrastra el otro. Tienen su freno, los armones también. Ah, sí. Tienen un eje, y de ahí tienen así, y acá otro, y un tubo así, un hoyo que tienen, le meten un tubo y frena y se abren los brazos. Ah, sí. Pegan las zapatas en las ruedas, así atoran. Le quitan el freno y se juntan así. Pero ya cuando se trata de frenar una emergencia o algo, frena. El que va atrás, le afrena y el motor también trae su palanca ahí para frenar. Entonces, para poderlos usar, primero los enseñaban, pues. Sí, el manejo y el sistema de transportes de ferrocarril, las señas, lo que indican las marcas que hay en la vía. Como las placas que hay por la carretera, que dice curvas o algo así. Ahí también hay unas heces. Esas heces están casi al llegar a los cruceros de los caminos. Y ese es silbato para que pite el tren. Es la señal de que piten. Para que pite ahí. Para que se paren los carros. Luego hay unos cruceros y luego unas de curva que dice tantos grados de
curva ascendiendo o descendiendo. Y tenía su chiste. Sí, las señales, traen unos como focos hacia atrás. Sí los ha visto, que Sí. son rojos por un Sí, lado sí, sí. y verdes por el otro. Cuando van caminando los llevan en rojo. Atrás y adelante. Y a los lados va verde. Y luego los trenes también les ponen bandera. Cuando son extras, hay trenes de pasajeros, que esos tienen superioridad a cualquier otro tren. Tienen derecho de vía a cualquier otro tren. El tren que sea tiene que salirse de la vía para darle paso a los pasajeros. Y tienen preferencia a los que van para el norte. Al sur tienen que salirse de la vía, de la principal. Luego los trenes, los extras le ponen el número de la máquina que lleva adelante. Tren extra, número de la máquina que va adelante. Si llevan 2, 3 máquinas, pero son diferentes números cada máquina. Pero ponen el tren con el número de la máquina que va adelante, al frente. Sí. Y luego una luz blanca a los lados, si son extras, y una bandera blanca. Llevan banderitas blancas al frente, así, a los lados. Fíjese todo lo que... Cuando hay trenes como de pasaje, cuando había mucho pasaje, metían 1, 2, 3 trenes iguales. El número 1, número 1, 2, número 1, 3, que era la bala para acá, para el norte. Para el norte. Iba el primero iba normal con su número, pero ya el que seguía traía bandera verde y luz verde a los lados, así. Que era ¿Por qué le nombraron tren bala? Era más rápido. no separábamos como de aquí de Guadalajara hasta Tepic. De Tepic a Mazatlán. O sea, que iba de estado en estado, se paraba nada más. Y el otro se iba parando en todos los ranchos. El burro le decían al que iba a Mexicali. Entonces por eso le decían el bala, porque era por eso de Guadalajara hasta Tepic se paraba. Sí. Órale. Y ahí, eso no sabía. Yo tenía la creencia de que pues, el tren bala, pues, yo creo va más rápido. No, sí, va más rápido. Pues sí, va más rápido porque no se para. No se para, ese no se para. No se para. Y no les respeta nada, casi ni a los trabajadores de la vía por más señales que le hagan. ¿Sí? Le ponen los petardos y todo, pero... Y se enojan. A nosotros cuando les hacíamos mosca, que nos agarraban curva por ahí, que los hacíamos que se pararan y pasaban. Y, chinguen, que no saben el reglamento, cabrones. Me están haciendo perder tiempo de que cargue aire otra vez porque tiraban el aire para frenar. Y hasta que llenan todos los carros, los tanques, otra vez empiezan a caminar, porque si no, se paran y tiran el aire y ahí se quedan. Ya ve como los camiones esos que tienen frenos de aire, que le tiran. Esperar que cargue otra vez. Esperar que cargue. Y así el tren. Y nos regañaban, nos ponían maltratadas a veces pero pues es que no los esperábamos. Hay veces hay veces iban atrasados, pero llegaban a un tramo donde podían correr, le aceleraban y se ponían al tiempo, se aceleraban, decíamos, no, pues viene media hora tarde, tenemos chance de llegar aquí a tal parte. ¿Y cuál? No, pues hacían muchas quehaceres ahí de eso. Sí, no. Y por decir, si un teléfono que se descomponía en X pueblo, ¿dejaban otro mientras o sí. así? Sí, traíamos nosotros. Yo ahí tengo, me quedé con el que me dieron a mí. ¿El qué? El teléfono portátil, una cajita así, le quito las tapaderas, saco tiene su tapita, le meto 2 baterías de reflector y le saco la manivelita, se la pongo acá por un lado, porque eran de manivela. ¿Y dónde lo tiene? Ahí lo tengo guardado. Sí, para luego verlo. No, es otro día, déjame, ¿sí? Es que no puedo, como no me puedo mover, a ver si ella puede meterse ahí, está dentro de una caja. Vamos a hacer otro video sobre eso. Y con ese yo llevaba mi cordón y lo ponía arriba en los alambres de lo que eran para teléfono.
y ya se los pegaba al teléfono y ya sacaba, me lo colgaba por ahí, si estaba arriba en el poste. Pues cuando andaba revisando la línea, Podía hablar con... de allí podía hablar, ya le ponía la manivela y ya me contestaba, cualquiera que me contestara, no, está llamando a Guadalajara, déjame. Pero, por decir, para llamar, usted le daba vueltas porque agarrara. Ujú. Pero tenía alguna numeración o algo. No, era la pura, al timbre. Él le metía corriente y timbraba el otro teléfono allá. Y podía caer la llamada en... Sí, no, teníamos varias señas. Una larga era como Acatlán, dos largas a Cocula, tres chiquitas a Villa Corona, una larga y una corta a Bellavista, y así, eran por tres cortitas, dos cortitas, una larga, una corta, y era cada rancho, cada pueblo tenía su señal ya su señal, le marcaba uno de esas señales que tenían y ya contestaban. Órale. Era una larga a Guadalajara. Una... Y ya contestaba, bueno, soy el celador fulano, estoy aquí en el poste arriba. Quiero que me veas la línea fulana, a ver cómo está. Allá me decía, a ver, córtale, ponle a tierra para Guadalajara, ponle a tierra para allá de allí de donde estás. Pues que no siento la tierra para Guadalajara o para allá. No, dice, pues había veces que estaba el montón enredados, que cayó una rama o le echaban un bonche de alambre arriba y se unían todos, se hace cuenta que era uno solo. Sí, órale. Como donde quemaban llantas y es que queda el alambrerío suelto y la gente va, agarra pedazos y le da vuelo para arriba y quedaban arriba de las líneas. Ahí me platicaba que los aisladores donde iba el cable, que son de vidrio, también los agarraban blanqueando, ¿verdad? Sí, pues hasta veces hasta cortaban los cables con los balazos. Y ese nomás. Y pura vagancia, ¿verdad? Sí, como como las señales de la carretera, ya ves cómo están también balaceadas. Así que Fíjese, y más para allá, ya he ido para la ranchería, de allá para Payutla, para allá todo eso, y están balaceadas las señales para allá. Sí. Como que anda más gente armada. Sí, no, y aparte que son rancheros, quisiera, a ver, que yo tengo más puntería que tú, a ver, se paran en la camioneta, sacan la mano por y allá en la señal aquel de la curva del pum, 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 y ya ves, sí, he visto, ya le pegué yo, y a ver tú ahora, tú por el otro lado, allá sacan la mano y ya se arriman en la camioneta, mira, ya ves. Sí, he visto los anuncios esos de los letreros balanceados. Así los vidrios. Los se paraban y pum, pum, pum. Y como había varios alambres y varios, agarraban de orilla a orilla. y a cambiarlos después. Sí, y si viera qué filo que quedan las astillas de los vidrios. Cuando los están uno quitando, a veces que se aprietan. Y los quiere agarrar con la mano y se le resbala, no. Sí, bien filosos. Bien filosos, queda el pedazo casi de carne ahí. Casi yo lo que hacía más cuando los veía que estaban así, que medio les pulsaba, estaban duros, agarraba las pinzas o el martillo. Los quebraba de a tiro. Pues mejor, más fácil. Más fácil, y ya tenía mi bolsita, ya la subía y ya ponía los que hacían falta, me subía los que iba a poner allí en cada poste. Y por eso si un cable se reventaba, ese nomás lo amarraba, por decir, y hacía contacto. No, lo echábamos, le poníamos, si lo podíamos llegar al mismo que quedara en el mismo aislador. Había unos tubitos de fierro, de cobre y una llave que tenía una boca así con hoyitos, uno más chiquito y otro más grande según la medida del tubo que metía uno. Metía la punta de aquí, el tubo hasta aquí, y la otra punta acá, ya quedaban así, y el tubo aquí y acá. Entonces con la llave ahorita eso utiliza comisión. Le nombran para ponchar. Sí, nosotros ¿Todavía hay tubitos esos? Sí. Son los tubitos que les meten, ponen los cables y ya les aprietan con esas
Sí, y ahorita ya son unas tijerotas Tan grandotas, grandes, tan porque grandes. está grueso esos tubos. Y los otros estaban delgaditos, ¿no? Los más gruesos estaban más delgaditos que mi tubo, que mi dedo, digo. Sí, Y le metió, no tenían los hoyitos, la máquina, la, y ya le tronaba y tronaba. sí. Le echábamos 3 de cada lado, porque tenía una cinturita el tubito. Y hasta la cinturita entraba de un lado y del otro. Ahí Órale. topaban. Y ya con la pinza le hacían una machucada para que no se nos fueran a Sí, salir. Mientras ya, órale. y ya con la máquina. Y cuando no traíamos tubos, le metíamos un pedazo de alambre. Por eso traían un rollito, un Sí, pedazo. Le ponía un pedazo, los cruzaba así. Y teníamos otra tenaza que la teníamos así y tenía una como ojillo así, y se metía de uno al otro así, quedaba así. sí. Y ya la podía soltar. Y mientras, para retorcer un lado, una punta, y luego la otra del otro lado. Órale. Y ya, con el tubito, pues nomás era de llegar las puntas. Órale. Y, Más y si no, pues había que meter dos pegues. Uno allá para llegarlo hasta acá, para que alcanzara, pues, el para que otro. alcanzara a llegar al poste. Si se estaba cortado allá en a medio tramo, pues le metió en el pedazo. Y llegaba a la punta, la subía hasta el poste, la jalaba y la jalaba ya, pues, con las poleas. Jalaba uno a ponerlos al nivel de los Sí. otros. Y ya ahí le hacía uno el empalme el tubo, el conector. Porque ahorita, ¿te has fijado cuando vamos allá a Catlán, a la estación que está ahí? Todos los cables que eran de ahí de telégrafo están reventados. ¿Los reventaron por algo o solo se reventaron? No, para llevárselos para el kilo. Ah, sí. No, los de aluminio no dejaron nada. Porque yo veo, haz cuenta que pedazos más colgados y bueno. Es que le metían corte como aquí, ya se colgaba para allá y donde alcanzaban. Donde Órale. alcanzaban ahí le metían corte y ya empezaban para llevárselos para el kilo. Entonces por eso están así las hebras colgando. Sí. Que se Y lo ya robaron el y cable. del otro lado, como se aflojaba para allá, le echaban una soga y lo jalaban también y donde alcanzaban. Ahí metían Órale. corte y al otro y al otro. Unos cortando y otros enrollando para echarlos a la camioneta. Órale. Ya. Al motor le metíamos 3 armones Tres. y iban como 30 gentes. Ay, órale. Y le metíamos la carga de lo que íbamos a ocupar de material. Y íbamos tirando en cada poste material y, y, y se iba bajando un trabajador para subirse al poste y ponerle el material nuevo. Sí. Y después hicimos unas tijeras, unos burros que le llamábamos, y ahí los carretotes grandes Sí. los subíamos, le metían una barra en el hoyo y en las tijeras metían la barra a un lado, como aquí, y el rollo en medio para irle soltando el cable. Porque daban hasta como 10 kilómetros de ese Ah, sí. cablecito de- de- y no lo cortábamos, no querían que se cortara para nada. Todo lo que estaba. Lo que daba hasta el que se acabara y empezar con el otro un pegue nomás. Ay, órale. Está interesante. Y ya yo iba manejando el motor así al pasito, y otros iban dándole vuelta porque estaba pesadísimo el rollo para que no se fuera a reventar o a Sí. atorarse. Le iban dando vuelta Para que al fuera rollo para que soltando. fuera soltándolo. Y otros iban abajo, arrimándolo a los postes de la vía, al poste. Y luego ya otros venían subiéndolo arriba a los Órale. postes. No, se coordinaban bien, ¿verdad? Sí, luego ya después, pues ya se subían todos. Y ya ponemos las poleas para jalarlos. Ponemos que en balancín, para jalar de a 2 Sí. iguales, porque era por circuitos. Órale. Muy bien. Ay, qué caray. No, pues fíjese. ¿Cuántos años duró ahí ese trabajo del telégrafo? Pues
Desde que duré de planta hasta que me pensioné duré 30 años. Más lo que duré de eventual, de interino, O sea, 30 años de planta. de planta. Y atrás, ¿cuántos años más? Pues serían unos 4 o 5 años. Como 35 años más o menos. Más o menos duré trabajando ahí. Y se pensionó ahí lo Sí. pensionaron. Ay, órale. Que pues en aquel tiempo era un sueldo más o menos. Porque en el campo, cuando andaba trabajando en el campo, me pagaban 10 pesos al día. 10 al día. Y ahí, cuando empecé ahí me pagaban 890 al mes. Cuando empecé de eventual, ¿Cada qué le pagaban? cada quincena. Cada El quincena. sueldo era mensual, pero por quincena nos Por pagaban. quincena les pagaban. Y nos pagaban viáticos. Los días que andaba uno fuera de la oficina eran viáticos. Pero cuando yo entré eran 15 pesos diarios de viáticos. Y ese era con 15 del gobierno, ¿no? Para el gobierno. Sí, Sí, telégrafo. sí, yo tenía el servicio médico del ISSSTE y lo tengo todavía. Pero Es como los maestros, pues, que trabajan para Sí. el Estado, eran para el sí, Estado. que ellos también tienen el ISSSTE. Tienen el ISSSTE. Sí, Sí. es cierto. Y ellos no lo tenían. Ah, no. Nomás eran como nueve ramos del gobierno los que tenían ISSSTE, los que empezaron, que eran los de Federal de Caminos, los soldados, los de Hacienda, los de telégrafos, correos, los de la carretera, los de la SAOP, que eran antes, ¿Quién eran los SAO? los de la carretera, los que andaban en unas trocas amarillas que andaban reparando las carreteras. Sí, sí. Oh, Ese era el sí, de me acuerdo de esas trocas amarillas. eran de la SAOP, Secretaría de Hacienda, creo, y Obras Públicas, era de eso. Y luego después era Fíjese que ahorita que mencionas eso, yo me acuerdo de haber visto esas trocas que decía algo así, Secretaría de Hacienda, no sé qué más. de SAOP, eran. Pero sí me acuerdo haberlas visto. Ah, Igual pues, como ya ni se ve, no sé si existan los No, ya no. Ángeles, pero los Ángeles Verdes también. ¿Se no, acuerda de esos? sí, sí, pero eran nomás 9 ramos y ahorita ya tienen los profes, estos del hospital regional, los de Sí. salubridad ya tienen ISSSTE. Se me hace que los del seguro también les metieron el ISSSTE. A los trabajadores del seguro tienen ISSSTE. Bueno, pues creció mucho Sí, se inscribieron ahí. y y luego después, pues andábamos ahí por la vía Patequila, todo eso, por los túneles y todo ahí. Y luego me mandaron a una construcción de Coatzacoalcos a Mérida, para el ferrocarril del sureste. 2 años nos aventamos allá trabajando. Desde Coatzacoalcos hasta Mérida. Y a mí me mandaron para manejar el motor. Ah, sí. Hicieron una cuadrilla nueva y a mí me mandaron. Ya la lleva bien, pues. Les preguntaron allá a los que andaban, que andaban varios de por aquí, de Jalisco, y uno dijo, no, yo conozco a fulano. Dice, está en Guadalajara y él sabe manejar el motor. Y que llega la orden allá a Guadalajara, que se venga, que manda el celador fulano de tal, se presente en Coatzacoalcos. No. Y ya llegué allá, pues, anduve buscando, y ya me dije, no, pues están en el campamento en la estación. Y ahí voy a la estación, agarré un taxi, ya me dijeron ahí, no, pues sabes que, pues, como vamos atrasadones, ellos ya andaban cuando yo llegué. Órale. Dice, andamos atrasadones y vamos a hacer otra cuadrilla. Dice, que tú sabes manejar el motor. Pues sí, yo sí fui a México, tengo mi certificado de que me dieron en ferrocarriles. Órale. Y tengo un libro ahí que es el reglamento de transportes. Ah, sí. Les daban su reglamento. Sí, tenía uno que traer el reglamento. Para andar en la vía necesitaba traer tu reloj oficial, esos de cadenita que traían, es que se abren así, de redonditos, de bolsillo. Tenía que ser un reloj reglamentario para andar con el horario de los ferrocarriles. O sea que no era cualquier reloj. No, no, no. Te llegaba un inspector de la vía, a ver tu certificado.
Pues aquí está. ¿Tu reloj? O sea que había inspectores. Sí, Ah, sí. sí, pues para poder andar uno en la vía necesitaban uno. Y por eso tenían uno que ir a México a ferrocarriles primero. Sí. Yo salía de allí de ferrocarriles, me iba a almorzar. De ahí me iba al taller de telégrafos a arreglar los aparatitos esos de Sí. a reparar eso, a pintarlos, a hacerlos como nuevos que brillaran. Ah, sí. Las cajitas esas de resonancia que les llaman las cajitas de madera y esos aparatitos, las magnetas y todo, luego las bobinas para los teletipos que había antes también las hacíamos nosotros ahí en el sí. taller. Ah, órale. A reparar teléfonos de las rancherías de Oaxaca, de Chiapas. Allí tenían una bodega y decía el instructor, a ver, agarren en su teléfono cada quien el que quiera reparar. Sí. Había unas cajotas así de madera que tenían una de así, donde tenían levantaba uno para hablar. Y acá por un lado tenía otro que se ponía uno acá, otra ¿sí? bola. Así que los colgaba uno ahí de Sí, sí, en las películas se ven esos. y luego otros que están así muy feos, como metálicos, así que ponían así. Oh, sí, sí. Y de muchos, había de muchos, de cajitas negras y todo. ¿Y Y eso lo repararon ustedes también? había que destaparlos, limpiarlos y empezar con el probador. Las bobinas, aquí no pasa la corriente, ¿no? Pues a quitarla y a desbaratarla y a volverla. Enredar. Enredar el alambre con la mano, así poníamos una cajita hueca con unos clavos así y una varillita, ahí metíamos el rollo del cable, el alambrito así como Sí. de cabello Infinito el alambrito. y estarle dando vuelta Embobinarlo. a embobinarlo así, así chiquitos, unos tubitos así que había que, tenían unos hoyitos, tenían como cabeceritas y aquí en la cabecerita tenían hoyos por donde salían las puntas, la de adentro la sacaba uno, ahí por el hoyito de abajo. Sí. Y luego ya la enrollaba y la última vuelta la volvía a sacar por el otro hoyito de arriba. Y si no tenía uno cómo contar las vueltas y todo por el peso. Quitábamos la bobina vieja, le quitábamos el cobre y lo pesábamos. Más rápido. Y ya más rápido, ya pesábamos la otra bobina vacía, el núcleo, y ya le empezábamos. Tanto pesó una toda, menos el cobre pesó tanto. Ya, pues esto pesa tanto, que debe de pesar tanto con todo y el cobre, ya empezar a enrollar y lo estábamos sacando el carretito para pesarlo cada rato.